Hola Manganilanders, bienvenidos a un nuevo review. El de hoy es sobre un manga y anime titulado Hige wo Soru, Soshitei Yoshikosei wo Hiro. En esta historia todo inicia cuando Yoshida, un oficinista de 26 años, invita a comer a su jefa del trabajo con la intención de declararle sus sentimientos. Una vez que lo hace, esta mujer le confiesa que de hecho tiene novio. Yoshida, decepcionado por esto, se va a emborrachar y al estar a punto de llegar a su casa se encuentra con una chica que lleva su uniforme escolar y aparentemente está sola. Yoshida no lo puede creer y le dice que debería irse a casa. La chica le responde que no tiene a dónde ir o dinero para pagar un lugar donde quedarse. Después de una ligera discusión y de que esta chica le ofreciera algo a Yoshida a cambio de permitirle quedarse en su casa, Yoshida accede, pero la regaña y rechaza su ofrecimiento. Y esta misteriosa chica pasó la noche con Yoshida. Bueno, no exactamente con él, o sea, en su casa. A la mañana siguiente, Yoshida despierta y está que no lo puede creer. De verdad esa chica sigue ahí y resulta que hasta le preparó sopa de miso. Al estar almorzando la sopa, el prota se entera de que esta chica se llama Sayu, es originaria de Hokkaido y escapó de casa para ir a dar justo a Tokio. Dense una idea de la distancia. También confiesa que tiene ya 6 meses de haber escapado de su hogar en Hokkaido. Yoshida no lo puede creer, pues ha sido bastante tiempo. La policía y sus padres pudieron haberla encontrado para entonces, o incluso antes. Y de hecho, se pone a investigar, pero aparentemente Sayu no ha sido reportada como desaparecida. Y como lo dice el prota en el primer episodio del manga y el anime, es así como empieza la extraña historia del oficinista de 26 años y la chica de preparatoria que viven juntos. Yoshida le permite a Sayu quedarse, pues por lo que ha hablado con ella, parece que esta chica se ha expuesto a bastantes peligros de forma imprudente. Claro, la condición será que le ayude con las tareas del hogar mientras él está trabajando, y esto poco a poco empieza a notarse. En la oficina corre el rumor de que Yoshida tiene novia, pues se le ve más aseado y de mejor humor. El propio Yoshida le confiesa a Sayu que le ha venido bien su compañía, pues es agradable tener a alguien con quien hablar. Me está gustando por dónde va esta historia, lo único que de verdad es un poco inquietante y quizá algo oscuro son los motivos que llevaron a Sayu a dejar su hogar, y en un lugar tan lejano de Tokio como lo es Hokkaido. A pesar de los momentos cómicos en esta historia, el trasfondo me parece bastante serio. Incluso a Sayu le es difícil abordar cuando Yoshida le pregunta al respecto. Como dato extra, el anime recién ha aparecido y el segundo episodio está muy cerca. Por otro lado, el manga está más avanzado. Les dejaré el link al manga y al anime en la descripción y ustedes deciden. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Y no se olviden de leer manga y ver anime. Son un buen entretenimiento que nos lleva a conocer interesantes historias como esta de la que les he hablado. Por ahora me despido. Soy Akai Diamond. Hasta la próxima.